Hola gente de YouTube, y vamos a ver todos los niveles de poder de los capítulos del manga 72 al 75 de Dragon Ball Super, donde veremos el poder de Goku y Vegeta después de entrenar y el de Granola después de pedir ser el más fuerte del universo. Pero antes de empezar les quiero recordar que usen el código SAN10TG en la tienda del Fortnite y que si quieren se pueden unir a mi Discord que está en la descripción. Después de entrenar por un gran periodo de tiempo, Goku y Vegeta aumentarían muchísimo su poder, cada uno a su manera. Goku gracias a entrenar con Whis y Vegeta al entrenar con el dios de la destrucción Bills. Al llegar al área de combate ambos se prepararían, Goku usaría el Ultra Instinto y Vegeta el Super Saiyajin. Goku en base tiene un poder de 150 millones de unidades y con el Wii 1.5 billones, o 1500 millones dependiendo de cómo le digan. Y Vegeta tendría un poder de 200 millones solo en base y con su Super Saiyajin 10 billones. Y podemos ver que Vegeta es superior gracias a que nada más empezar el combate, Goku y Vegeta esquivarían ráfagas de ki sin saber de dónde venían y el primero en ser golpeado fue Goku, el cual debía comer una semilla del ermitaño para volver al combate, transformándose en Super Saiyajin ya que todavía no perfeccionaba su Ki y dando un mejor desempeño. Lanzaría una ráfaga de ki hacia Granola y este por fin se mostraría ante los Saiyajins. El primero en pelear sería Goku, mientras que Vegeta iría a investigar un poco la zona para ver si encuentra algo que diga por qué ese tal Granola los odia tanto. El poder de Granola en reposo sería alrededor de 100 billones. Pero Goku se transformaría en Super Saiyajin Dios rápidamente teniendo un poder de 1.5 trillones y con el Wii, que es una mejor versión gracias a que su poder es más grande, llegaría a las 112.5 trillones de unidades, en el rango de Super Deidad, teniendo un poder equivalente a la señal del Wii, pero sin el bestial desgaste de energía. Pero Granola usaría más poder llegando a la mitad del mismo rango, con 250 trillones de unidades. En ese momento podemos ver como claramente el poder de Goku aumenta muchísimo gracias al Ultra Instinto, esquivando todos los ataques. Pero Granola sería capaz de golpearlo de vuelta en un punto vital y enojado mostraría más poder. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue teniendo un poder de 7.5 trillones dándole por momentos pelea a Granola, pero no lograría hacerle nada y después de una explosión de ki, decide usar el Super Saiyajin Blue perfecto más el Ultra Instinto, llegando a las 74 trillones de unidades sin el plus y con este tiene 375 trillones, en la parte alta del rango Super Deidad, pero aún así no llegaría a tener el poder suficiente para vencerlo, quedándose sin energía después de lanzar un Kamehameha. Después de un ataque lava idéntico al de Moro, Goku escapa teletransportándose hacia Vegeta, el cual le diría que Granola estaba enojado, ya que al parecer unos antiguos Saiyajin tuvieron que venir a conquistar este planeta por órdenes de Freezer, y que todo lo que estaban haciendo ahora mismo era una trampa de Maki. Y Goku, como siempre, con ganas de pelear y usar su máximo poder, dice que tendrá que derrotarlo primero para hacerlo entender, yendo hacia donde estaba el guerrero más fuerte del universo con su Ultra Instinto activado, el cual lo humillaría e intentaría decirle que no deberían seguir peleando, pero Granola no quiere escucharlo, provocando que Goku quiera terminar rápido con el combate. Y una vez que la batalla había terminado, Granola dice que no debería subestimarlo y que hizo mal al dividir su poder en dos, desconcentrando a Goku y aprovechando que la defensa de la técnica se estaba desvaneciendo para golpearlo y noquearlo instantáneamente. Apareciendo rápidamente Vegeta, que está emocionado por empezar la batalla y teniendo una breve charla sobre que ellos no eran los causantes de la destrucción de su raza, y amenazándolo diciendo que iba a ser el último cereciano. Vegeta en base, como dije antes, tiene un poder de 200 millones, pero tendría un plus del Hakai que no significa que lo use todo el tiempo, pero es algo así como un Super Saiyajin más allá del dios con el Hakai, teniendo un gran poder en el escalón de deidad. Pero Vegeta no perdería tiempo transformándose en el Super Saiyajin Blue Evolution, teniendo un poder similar al de Goku Super Saiyajin Blue más el Ultra Instinto, en la parte media baja del rango Super Deidad. Con este poder le daría un par de golpes, pero más bien estaría escapando de este, casi comiéndose una flecha de energía de gran poder. Pero poco a poco Vegeta le empezaría a dar más batalla, hasta el mismo Goku después de despertarse cuenta que le sorprendió que este siga en pie. El mismo Vegeta, después de devolverle un par de golpes a Granola, dice que no importa que él sea el guerrero más fuerte del universo, ya que no sabe cómo usar su poder, y que él es cada vez más fuerte, a comparación de su yo de hace unos segundos. El aumento sería tanto que su poder en base pasaría a ser de 300 millones y en su Super Saiyajin Evolved sería de 300 trillones, casi llegando al mismo poder que el Super Saiyajin Blue
con el Ultra Instinto, o sea tendría un poder inferior, pero en cuanto a poder neto sería superior, los ataques tendrían mayor potencia al de Goku. Y después de un golpe a un punto vital, Granola despertaría el verdadero poder de Vegeta, el Mega Instinto, provocándole terror. En esta fase Vegeta tiene un poder de 500 trillones al máximo del rango super de edad, pero esta técnica sería el contrario del Ultra Instinto, ya que como se muestra, Vegeta mientras más daño recibe más fuerte se hace, dándole una paliza a Granola sin dejarle tiempo de respirar. Y por más que Granola pueda darle un par de golpes, no le servirían, ya que haría más fuerte el Saiyajin, aumentando su poder hasta los 1.5 unidades supremas, que vendría a ser como las unidades divinas de Zenkai Z, y en mi escala sería como el número 4trillón, dándole por un buen tiempo sufrimiento total, pero Granola empezaría a controlar mejor su poder, peleando sin importarle lo que le pase a su antiguo hogar. Y algo raro que pasa con el Ultra Ego de Vegeta es que para ser más poderoso necesita recibir daño, pero esto a la larga también le afecta, llegando al punto de disminuir su poder, usando como última opción crear una supernova de energía que, no ser de que Granola se sacrifique, destruiría todo el planeta y seguramente más que una galaxia. Pero Granola, que estaba a la par de ese Vegeta debilitado, obtiene otro ojo mejorado, aumentando su poder, siendo capaz de crear un ataque que contrarreste el de Vegeta. Y después de una gran explosión el príncipe caería derrotado. Y bueno, estos serían todos los niveles de poder de los capítulos 72 hasta el 75 del manga. Y ahora quiero que me pongan en los comentarios cuál piensan que de las dos técnicas es más fuerte, si el Ultra Instinto o el Ultra Ego. Yo la verdad pienso que en cuanto a poder es más fuerte el Ultra Ego, ya que es un poder más destructivo y a medida que va peleando se vuelve más fuerte. Pero el Ultra Instinto, pese a no tener una potencia de ataque igual de bestia, tiene defensa perfecta. Así que capaz que en una pelea podría ganar Goku en los primeros minutos, pero cuando Vegeta empiece a volverse más fuerte tendrá la delantera. Al menos que Goku aguante lo suficiente para hacerle daño y desgastar a Vegeta. Algo así como lo que hizo Granola y terminar ganando Goku por el desgaste, que le daría esa técnica al príncipe. Así que espero que les haya gustado este video especial, ya que no subo este contenido, o sea, de subir niveles de poder de capítulos del manga o de anime por separado, sino que subo una saga entera, pero como es lo más actual y quiero que vean mi opinión, lo subo. Y recuerden que eso de unidades supremas lo saqué más o menos de Zenkai, ya que uso unidades divinas a partir de un cierto punto. Mi unidad suprema equivaldría a un 4trillón en mi escala. Así que espero que les haya gustado el video, denle like, comenten lo que piensan, usen el código SANTIDGT en la tienda de Epic Games y bye bye.